Bueno, hoy iniciamos con la cuarta unidad y solo va a ser las definiciones de recursos públicos y luego vamos a ver su clasificación mañana y terminamos con la cuarta unidad. Y el martes iniciamos con la quinta unidad, que son los tributos, que son los eh, sobre el trabajo que ustedes van a elaborar o que están elaborando. Lo hice así porque así hay más de qué hablar, ustedes le entienden más al tema, más para opinar, entonces hay más tiempo y así ustedes analizan. Yo les dejé máximo de 10 a 15 hojas, pero si se ponen más no hay ningún problema. La finalidad que siempre se lleva en una investigación pues es que el alumno aprenda y analice, no solo que copie, que pegue. Por eso, al final les agregué que pusieran el número de letra, que cómo lo trabajaran con el párrafo, porque yo dejé un trabajo de investigación, igual casi a ustedes al otro grupo que les estoy dando, y solo copiar, pegar toda la letra, una de un tipo de letra, otro de otro tipo de letra. Yo sé que la mayoría trabajamos, nos cuesta, pero para aprender, siento yo, siempre hay que hacer analíticos, leer lo que estamos poniendo en el trabajo, con la finalidad pues que aprendamos y entendamos lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque a veces yo siento que de nada sirve y más virtual. A veces no le ponemos atención, por eso a veces les digo que pongan las cámaras, que ayuden a leer, que a veces estamos como que tenemos el teléfono ahí o que estamos pendientes de la clase, estamos en otro lado, no escuchamos, o sea, no estamos en la clase, nos perdemos, no estamos analizando lo que estamos haciendo. Entonces, yo siento que a veces las tareas son para que aprendamos, para que analicemos, para que así les sentamos un poco de sabor al curso. Y también es importante porque se gana zona. Yo siento que donde más nos deberíamos de esforzar es en las tareas, porque ahí es máximo 40 puntos. Y a los parciales, pues sí irles peleando un poquito, pero no como tener nuestros 40 puntos de zona de tareas, y no digamos al final, que a mí siempre lo que me interesaba, pues era ganar con 61, ya lujo era sacar 80, 90, ya era para mí algo espectacular. Yo lo que quería era ganar, no dejar ningún curso retrasado para cerrar y dedicarme a hacer la tesis y a sacar los privados. Entonces, yo siempre he dejado las tareas con la finalidad de que se aprenda, de que analice el estudiante, pero a veces me doy cuenta que no aprovechan eso. Yo les dejé que hicieran un organigrama. Un organigrama es diferente a un mapa mental, a un mapa conceptual, a un cuadro comparativo. Entonces ya están casi, ellos también van en cuarto año estudiando derecho, ya son personas que deberían de entender y hacer la diferencia entre un organigrama y un mapa mental, un mapa conceptual, que el organigrama es mucho más fácil porque si yo les digo que hagan el organigrama del ejecutivo, entonces ponemos el presidente, el vicepresidente, el consejo de ministros, cada ministerio, cada secretaría con su nombre, sin llevar concepto. Entonces es una pena que a veces estemos donde estemos, y más especialmente ustedes que están estudiando derecho también con falta de ortografía. Es lamentable más que una escritura la lleve un notario con grandes errores de faltas de ortografía. No estamos para esta etapa, sino que cuidar mucho la ortografía, cuidar su redacción, porque mucho a veces depende de la redacción para redactar actas. Las escrituras pues llevan, ustedes lo vieron en notariado, a veces casi no cambia la postura o la estructura que tiene, porque así está enmarcada en el código de notariado, pero no solo para eso van a ser requeridos, sino que para otro tipo de situaciones donde ustedes también van a hacer valer su propio criterio.
su propia redacción. Entonces, es bueno de que ustedes analicen al nivel donde están, cómo están. Este año va a ser duro para ustedes, tanto en tareas, en recibir clases, en muchas situaciones. Fíjense que yo les voy a contar esto para que ustedes vean cómo vamos, cómo estamos. A la mayoría de ustedes les dio el LIC ruano penal. A los otros muchachos también. Y algunos decían es que el LIC ruano solo nos da conceptos, nos analiza, o sea, sentían bonito porque no les dejaba el montón que estudiar, me imagino yo que analizar. Ahorita les está dando procesal penal el LIC rudichos y están sufriendo las consecuencias de no haber visto varias cosas en penal. Y les ha dicho, miren esto y esto ya lo tuvieron que haber visto en penal y ahorita que les está dando procesal penal, se los está llevando la llorona. Están sufriendo la gota amarga. Y se los digo porque alguien de los que está en ese grupito ha dicho, hoy sí, hoy nos están, dijeran vulgarmente, trabando. Pero para que vean la diferencia entre un catedrático y otro, un docente o en otro, yo sé que cada quien tenemos a veces libre cátedra para dar y cómo la damos, pero no es bueno acomodarse. Y no se los digo para que después ustedes cuando ya cierran la carrera se van a dar cuenta de mucha situación. Ahorita como alumnos nosotros solo queremos cerrar, no queremos nada más que saber y si no tan bueno, si no tan bastante, si no tan poquito. El problema es cuando ya estamos dentro de los privados. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Cómo lo vamos a estudiar? ¿Quién nos lo explicó? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, son situaciones que a veces como alumnos no valoramos lo que el catedrático o el docente nos está exigiendo, sino que a veces nos quejamos de la forma como lo da, de las tareas como las exige, un montón de situaciones que a la larga después venimos a ver que el docente que les estaba dando era por su propio bien, no solo por salir del paso, porque eran poquitos alumnos, no, sino que la finalidad, siento yo, de cada docente es que el alumno aprenda. Yo estoy muy agradecida porque cada curso que me han dado he aprendido muchísimo. He estudiado, he buscado, he tenido que comprar libros, y no saben cuánto. De derecho financiero y de derecho administrativo estoy aprendiendo muchísimo. Y mi Diosito sabe que mi sueño es jubilarme de la MUNI y tomar una municipalidad para asesorarla. Y voy por buen camino porque siento yo que estoy aprendiendo demasiado. Y lo que he aprendido es que cada abogado y notario que no está al día, que no estudia, que no está en el contexto que está, cada vez sabe menos. Y se lo digo por experiencia. Yo con los cursos que he estado dando en la carrera no he tenido práctica, pero teoría y un montón de situaciones he aprendido un montón. ¿Por qué? Porque me dedico a estudiar, me dedico a preparar las clases, me dedico a buscarles información para poder darlas y compartirlas. Y eso a mí me ha servido, no saben cuánto, o sea, he aprendido un montón, bastante diría yo, a saber cosas que decía yo ni sé dónde, no sé dónde están, nunca las vi o en lo que estuve estudiando y aquí para dar a los cursos tengo que estar al día. Tuve que mandar a comprar las leyes que tengo que estar actualizadas, que yo desde el 2014 compré mis leyes y para el 2022 ya hay muchas actualizaciones. Acaba de salir una nueva actualización del Código Penal y quiero ver, no le doy penal, pero quiero saber cuál es la nueva reforma que ha dado el Código Penal, jóvenes estudiantes de Derecho.
No, no se saben de la reforma que acaba de hacer, que acaba de reformar el Código Penal. Bueno, se las dejo de tarea porque no es mi clase. Iniciemos con recursos públicos. Ayúdeme a leer, Zulma. Recursos públicos. Definiciones. Para Giuliani Forouge, los recursos públicos son los ingresos que obtiene el Estado preferentemente en dinero para la atención de las organizaciones determinadas por exigencias administrativas o de índole económico-social. Para Héctor Villegas, al referirse a los recursos públicos del Estado, nos indica que el recurso público del Estado no puede limitarse a asegurar la cobertura de los gastos indispensables de administración, sino que es uno de los medios de que se vale el Estado para llevar a cabo su intervención en la vida general de la nación. Para Valdés Acosta, los recursos públicos son los ingresos de la tesorería del Estado, cualquiera que sea su naturaleza económica jurídica. Maurice Duverger nos indica en relación a los recursos públicos que son los medios por los que el Estado consigue dinero y son muy diversos. Los principales son la renta del patrimonio y de sus servicios, impuestos, tasas para fiscalidad, empréstitos, operaciones de tesorería. Gracias, Zulma. Deme su opinión, don Ever. Sí, Lick, buenas noches. Buenas noches. Bueno, analizando lo que leyó la compañera, ¿verdad? Pues se entiende, ¿verdad? De que estos son todos los bienes son todos los bienes de los que recauda el Estado por medio de las formalidades que tiene, ¿verdad? Para recaudar los impuestos y tributos, ¿verdad? Los cuales se les tienen que dar una buena administración, ¿verdad? Y administrarlos de la mejor manera para que lleguen a la sociedad, ¿verdad? Y que sea para el bien de todos. Está bien. Eso es lo que entendemos por recursos Los públicos. recursos públicos. Está bien. Agustín. Sí me escucharon, ¿verdad? Que como que está mal la señal. Pero bien, don Ever, no tenga pena, yo sí lo escuché. Ahora Agustín no me escucha. Agustín. Bien, lo escucho. Deme su opinión. De los recursos públicos. Pero fíjese que ahí dice de que es en dinero, pero dice preferentemente. Y yo estaba viendo que en el Código Tributario, en el artículo 9, prácticamente dice lo mismo, pero al decir preferentemente, no está, como quien dice, rechazando de que sea en especie. Y yo considero de que de los recursos del Estado pues son prácticamente los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales, y también se habla de contribuciones por
por mejora. Pero pienso que la definición que de nosotros o se aplica en Guatemala tiene que ser la del artículo 9 del Código Tributario. ¿Usted tiene su código ahí, Agustín? Ahorita no lo tengo a la mano, pero sí, o sea, me recuerdo yo de que habla también de que, o sea, le da preferencia al dinero, pero esa preferencia que da, es decir, comúnmente, no descarta de que hayan también contribuciones de otra forma, o sea, en especie. ¿Encontró el código? No. Sí, lo tengo, pero de plano lo han de ver reformado porque yo tengo que dice que artículo 9 es la definición de tributos. Son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Eso es exactamente. Esos son los recursos públicos, porque el Estado prácticamente se subsidia con los aportes de la ciudadanía y que supuestamente están orientados para satisfacer las necesidades de la población, así como lo dice la Constitución, ¿verdad? El bien común. Pero lamentablemente toma otros caminos. Exacto. Entonces, Sí, puedo opinar yo más de... sí, diga, don Ever. Bueno, cuando escuchamos la palabra recursos públicos, bueno, como dice el profe, ¿verdad? Tal vez todos nos enfocamos en la cantidad de dinero, ¿va? Pero me imagino que también tienen que ser parte de los recursos públicos como los decomisos, ¿va? De carros, o no sé si entrarían aquí, me imagino que sí, ¿va? Según mi pensamiento, dijo, por ejemplo, ahora con la ley de extinción de dominio, que todas las fincas, bienes, todo eso Pero son que, patrimonio del Estado y que son pasan a bienes que ser se parte del pueden, Estado. sí. Lo, Otra también, con las donaciones que hacen otros países, va, por ejemplo, en el tiempo de emergencias, cuando vienen alimentos, víveres, todo eso, utensilios, va, como aparato y todo para, no sé si entra, me imagino que entran también sí, aquí, entonces así es. ya no, ahí sería donde el artículo ese que leyó el profe Tim, tal Sí, vez entraría ahí, ¿verdad? Que no sí, solo es especies, no solo es dinero, sino que está en especies, ¿verdad? sí. Y tiene toda la razón, porque fíjese que en lo que estuve estudiando para buscar información de recursos públicos, encontré algo que decía que, por ejemplo, como ustedes dicen, no solo en dinero, sino que en donaciones. También, por ejemplo, cuando se mencionaba en lo que estaba estudiando, que dice que cuando se dio el terremoto en 1976, dice que fue caso de emergencia y para obtener recursos planearon, no sé si cobrar algo por bolsa de agua para obtener más recursos y poder ayudar a estas personas. O sea, no solo van a ser porque cuando escuchamos la palabra recursos, lo primero que se nos viene a la mente es obtener ingresos. Ingresos en dinero, no dinerarios, en especie, pero tenemos que obtener recursos. ¿Recursos para qué? Para satisfacer nuestras necesidades, hablando de lo personal, pero aquí estamos englobando recursos públicos, los recursos públicos que el Estado tiene que obtener o ver cómo realiza para o los ingresos que deba de tener para satisfacer las necesidades, el bien común que esté establecido
en la Constitución. Entonces, a través de eso, ¿cómo lo va a hacer? Por eso hemos hablado y nos hemos empapado que como el Estado son los organismos, los 3 organismos, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Por qué? Porque nosotros, como somos un pueblo democrático y soberano, tenemos la soberanía, implementamos para que estos 3 poderes nos representen. Uno, administrativamente, otro, legislando leyes y el otro, aplicando leyes, pero a través para que se manejen estos organismos y especialmente el organismo ejecutivo, que es el encargado de administrar, que se den todos estos tipos de recursos o que ingresen estos tipos de ingresos para satisfacer las necesidades a través de sus ministerios, a través de sus entidades descentralizadas y autónomas, pero tiene que tener recursos. Obtenerlos ¿cómo? A través de los tributos. ¿Y qué tipo de tributos hay? Impuestos, tasas, arbitrios. Pero ahí van a encontrar ustedes la diferencia entre qué es un impuesto, qué es una tasa y qué es un arbitrio, porque cada uno de ellos es diferente. Y lo tenemos que hacer esa clasificación y esa diferencia para poder entenderlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la MUNI obtiene ingresos a arbitrios o tasas. Yo les voy a traer cuando nos toque lo de tasas, el nuevo que ya no me dio y sé que sería demasiado que ustedes fueran a la MUNI y pidieran información de los reglamentos que se han estado ahí publicando, donde están todas las tasas que se tienen que cobrar. Es dinero que entra a la municipalidad y es intocable. Esto no puede venir el gobierno y agarrarlo, no. Esos ingresos que obtiene la MUNI son para beneficiar ellos, para realizar proyectos de agua, para realizar proyectos de escuela, proyectos de pavimentación, pero son tasas que se han implementado en la municipalidad, se han llevado a través de un acuerdo municipal donde el consejo los aprueba y se han publicado en el diario oficial. Son tasas que la municipalidad ha establecido para obtener ingresos, obtener recursos, para así poder satisfacer sus necesidades, o sea, las necesidades de cada uno de los ciudadanos que vivimos en este municipio, que somos parte de este municipio. Entonces, ya los recursos públicos incluyen al Estado en sí, junto con sus organismos, y el cual tiene que agenciarse de este tipo de impuestos para obtener ingresos y así poderlos repartir y poder satisfacer las necesidades de cada persona de acuerdo en base a los ministerios de educación, salud, en todo tipo de ayuda que se pueda dar para poder satisfacer las necesidades de cada uno. Aquí hay otras definiciones de recursos públicos. Ezequiel, no sé cómo está con su señal, si me ayuda a leer y quiero que lleven la lectura. Bien, Ligda. Sí, sí me dejo. Ajá. Entonces lea y yo pregunto. Solo No sé a quién le voy a preguntar y ustedes lleven la lectura ahí. Licenciada. Sí, dígame. Las tiene ahí a la mano, no las ve, no ve ahí la diapositiva. Rita, ayúdeme a leer. Los ingresos constituyen el sustento de la actividad del Estado, permitiendo financiar los gastos de funcionamiento e inversión, atender las necesidades fundamentales y afrontar los compromisos de deuda, entre otras acciones. Se denominan recursos públicos a todas las percepciones e ingresos que percibe el Estado de cualquier naturaleza que sean con el objeto de financiar los gastos públicos.
Los estados modernos reciben ingresos de los ciudadanos a través de los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales. El patrimonio del estado se encuentra constituido por el conjunto de bienes y derechos, recursos e inversiones que, como elementos constitutivos de su estructura social o como resultados de su actividad normal, ha acumulado y posee a título de dueño o propietario para destinarlos o afectarlos en forma permanente a la realización de sus objetivos o finalidades de política social y económica. Los recursos públicos constituyen las cantidades en dinero o bienes en el Estado que recibe en propiedad para emplearlos legítimamente en la satisfacción de las necesidades públicas. Los recursos del Estado son de naturaleza variada, en su mayoría son monetarios. En conclusión, los recursos públicos son todos los medios dinerarios o bienes que el Estado obtiene para la satisfacción de las necesidades colectivas. Gracias, Rita. Mariela, deme su opinión sobre esa diapositiva. Si nos damos cuenta, licenciada, esta diapositiva viene a como a aclarar lo que anteriormente dijeron los compañeros, porque acá se recalca, o podemos decir nosotros, ¿va? Que recalcamos que no solo se trata de un impuesto, de una tasa, sino que también de las contribuciones especiales que don Eber mencionaba. Entonces, aquí se agregaría esto como, a mi criterio, ¿verdad? Como elementos que en conjunto van a ser el recurso público de un estado, ¿verdad? Como bien decía ahí, no precisamente debe ser dinerario, sino que ya sea un bien que se obtiene para la satisfacción de las necesidades de un país. Gracias, María. Aquí miren, los recursos públicos constituyen las cantidades en dinero o bienes que el Estado recibe en propiedad para emplearlos legítimamente en la satisfacción de las necesidades públicas. Ese es el objetivo de la recaudación de los recursos públicos. El patrimonio del Estado se encuentra constituido por el conjunto de bienes, lo que decía don Eber. Con esta ley de extinción de dominio también está la secretaría que la maneja el vicepresidente Senacef. Ella es encargada de todos los bienes, de administrar todos los bienes que pertenecen al Estado a través de la ley de extinción de dominio. Yo estaba escuchando en las noticias que ahorita ya le incautaron toditas las propiedades a Roxana Valdetti, pertenecen al Estado. Y si el Estado pudiera alquilar o utilizar esas propiedades que ella tenía para beneficio y obtener ingresos, lo puede hacer porque forman parte del patrimonio del Estado, porque a ella se le comprobó que esas propiedades que estaban a su nombre, las había adquirido con el dinero de los impuestos o de los impuestos que pagamos cada uno de nosotros para que formen los recursos públicos para satisfacer las necesidades. Por eso es que cada director o funcionario público debe de hacer su declaración de probidad. ¿Para qué? Para que cuando asuma un cargo, la ley sepa qué bienes son los que tienen al momento de adquirir o de tomar posesión de un cargo. Y esta declaración de probidad se hace cada año, en los primeros días del mes de enero, si nosotros obtuvimos bienes, si compramos, y si no, se queda igual, pero siempre tenemos que declarar si durante ese año que hemos estado en el cargo adquirimos otro tipo de bienes. ¿Por qué? Porque nos investigan que de acuerdo al salario que devengamos y compramos una propiedad que sea de millones, entonces ahí empieza la investigación a ver de dónde estamos adquiriendo ese tipo de dinero que con el salario que devengamos no podríamos comprar una propiedad que vale $500,000.
Entonces son situaciones que vienen a controlarnos, a fiscalizarnos a través de la Contraloría de Cuentas. ¿Por qué? Porque todos los ingresos que nosotros se dan o que nos quitan prácticamente para cubrir las necesidades de cada una de las personas, entonces también son fiscalizados, porque a nosotros nos cuesta estar ganando este tipo de dinero para que solo vengan otras personas corruptas y utilicen ese dinero para sus bolsas, para su beneficio. Entonces, por eso es que hemos peleado, se pelea, cada día se discute, aunque los medios de comunicación aquí, prensa y televisión, están cooptados por el gobierno, que a veces no les gusta que saquen a la luz todos los problemas económicos que se manejan por la mala administración de los recursos, porque Guatemala es un país rico en muchas situaciones económicas, culturales, de turismo, pero lo que pasa es que no hay una buena administración de estos recursos para poder satisfacer las necesidades de cada uno de los ciudadanos. Dice que hay más definiciones, porque hoy era la clase de las definiciones de los recursos públicos. Los recursos públicos se definen con los medios que el Estado dispone para cumplir su propósito, cubriendo así los servicios públicos y funciones que realiza. Por ejemplo, los impuestos, los ingresos generados por la prestación de servicios públicos o la venta de terrenos públicos. El dinero de las arcas del Estado son los recursos públicos. Aquí bien lo dice, entonces se obtiene a través de impuestos, todos los impuestos que se generan a través de la Superintendencia de Administración Tributaria y otro tipo de impuestos que se puedan, porque dejamos aparte los de las municipalidades, que ellas tienen sus tasas y también tienen arbitrios que se pueden cobrar, pero son para uso exclusivo de las municipalidades o de entidades descentralizadas que también obtengan recursos, pueden ser para beneficio, que lo puedan utilizar en beneficio de satisfacción de bienes de las necesidades o bien en la prestación de servicios. Pero el Estado, la mayor parte que recauda es sobre impuestos. Para la economía clásica, dice, estos recursos deben de tener un propósito fiscal, que es ser utilizados con un medio exclusivo para costear los gastos que el Estado debe efectuar con el fin de cumplir con sus funciones primordiales. Son los ingresos en la tesorería del Estado, cualquiera que sea su naturaleza económica, jurídica, es decir, es la riqueza devengada y acreditada en la tesorería de la nación, recursos no tributarios y recursos tributarios. Los recursos públicos, por tanto, son el capital en que cuenta un Estado para financiar los costes del sector público, es decir, el capital aportado por todos los contribuyentes, junto a los ingresos del Estado, con el que posteriormente se financiarán todas las obligaciones del sector público. Su clasificación se realiza en base a la procedencia de dicho capital, así como las clasificaciones económicas. Breve historia de la evolución histórica de los recursos del Estado. En la época antigua, las diversas necesidades de orden financiero existente se cubrían a través de las distintas prestaciones que se otorgaban a los súbditos y también de los que eran recabados de los pueblos que eran derrotados en las guerras. Siempre hemos hablado que los impuestos, más que todos en la antigüedad, se daba a través de los pueblos que conquistaban. Entonces, todo el botín que tenía el pueblo, todos sus recursos, su dinero, oro que tenían, entonces es los que los conquistaban, se los llevaban para el rey o para donde los habían mandado, la corona que les había mandado a conquistar, y así eran nada más los recursos que utilizaban. Botines de guerra, conquistar el pueblo, y no había ningún tipo de tributo. Ya durante la Edad Media también existió una confusión relativa al patrimonio del Estado en relación con
perteneciente al soberano y a los tributos existentes, ya que los mismos perdieron la importancia con la cual contaban, debido a que la mayor parte de los ingresos eran provenientes de rentas de orden patrimonial. O sea, en esta edad, en la Edad Media, sí, más que todo se daba en el patrimonio que tenían, bienes, los cuales ellos utilizaban y cobraban renta sobre ese patrimonio. Así era como se agenciaban de recursos. Primero en la Edad Antigua con los botines de guerra. En la Edad Media obtenían recursos a través de rentar el patrimonio que ellos tenían y así obtenían los recursos. También en la Edad Media existieron distintas clases de recursos, como son los que a continuación se indican, las regalías. Eran aquellas contribuciones que se tenían que pagar al soberano debido a las concesiones de orden general o especial que determinaba el rey dirigida a los señores feudales. Díganme una de las regalías que ustedes se acuerdan, ya hay varias que hemos mencionado, siempre se han dado, más de algunas se tienen que acordar qué regalías daban las personas a los señores feudales. Licenciada, ¿no era como producto del que ellos cosechaban? También productos de poder, sí, de lo que cosechaban, daban en especie. Muy bien, Mari. O también, licenciada, no sé si estoy mal. Diga. Creo que también, por ejemplo, si no tenían ellos, ¿verdad? Para pagar ni lo daban en especie, también ellos se ofrecían a trabajar con el señor También feudal, con trabajo, muy bien. ¿verdad? Sí, y también se acuerdan qué pasaba con Juan sin tierra. O qué pasaba con los legados, las herencias. De que si no habían herederos, quedaba a nombre siempre de ellos, si no había quien los reclamara. Si no lo reclamaban, y si había algún heredero, había que dar una parte de regalía, ya sea en especie, en trabajo, pero para regresar sus bienes a su propiedad siempre tenían que dar más de alguna regalía. O sea, nosotros si analizamos, y a veces la historia es parte fundamental para estar aquí en el presente, no digamos en el futuro. Y si ustedes vean los medios, cómo obtenían los recursos, las personas poderosas para agenciarse de esos recursos, no les importaba sacrificar vidas humanas. Ustedes mismos se han dado cuenta toda la esclavitud que se dio, pero era por lo mismo, por obtener recursos, por tener sus arcas llenas de dinero, no importando la vida de nadie. Y siempre tenían que tener algo y exigir algo a la gente más pobre, que no tenía nada, siempre para poderles dar algún parte de lo que ellos tenían, pero siempre tenían que ser regalías. Daban, pero que ellos hicieran trabajo o compensaran con otro, siempre y cuando fueran a trabajar para ellos. Nunca les daban porque les nacía. Y si alguna persona de los señores feudales o de los que estaban o poderosas quería ser un bueno con los esclavos o con las personas que les servían, se oponían, porque ellos mismos decían que entonces les estaba dando pauta para que ellos toda la vida quisieran regalar las cosas. Nunca quisieron tener una igualdad y una equidad que yo he visto y que he leído, jamás. Siempre han exigido, siempre han querido más, y hasta nuestra fecha seguimos igual. ¿Por qué? Porque siempre nos exigen que paguemos más. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero yo siento que subió la luz. Yo casi no me mantengo en la casa de 125. Ahorita viene el recibo de 250. Entonces, la gasolina, el diésel, cada vez lo suben. Ahorita hasta el pan está subiendo. O sea,
todo lo de la canasta básica sube, pero jamás se ponen a pensar en que los sueldos siempre se quedan estáticos. Y los que están en el salario mínimo, pues ganan eso porque los vienen a supervisar, porque les exigen, y a los que no les exigen ni les supervisan, si quieres ganar 1,000 o 1,500, te doy el trabajo, y si no, no, y sin prestaciones. Entonces, siempre vamos a lo mismo, estamos en lo mismo. Explotan. El que tiene más siempre explota al que tiene menos y siempre tiene que tener más. Y esto así vamos y siempre vamos a seguir así hasta que haya una equidad y una igualdad. Salario mínimo, todos los empleados tienen que tener el salario mínimo, tienen que gozar de sus prestaciones, no estar en el reglón 031 donde no goza de prestaciones, o 022 o 011, pero tener con sus prestaciones y ganar el salario mínimo sin estar explotando. Y así, si sube la canasta básica, sube el salario, pero no, nuestros sueldos se quedan estáticos. Y hasta hay gente que se atreve a decir que nos deberían de bajar el sueldo. Las ayudas eran aquellas rentas que el vasallo tenía que pagar de manera directa al rey, quien las utilizó en dicha época, aprovechándose de las mismas para recaudarlas de manera anual. Al comienzo eran de manera excepcional cuando existía una guerra, pero posteriormente fue de manera permanente. Las tasas eran aquellas que el súbdito tenía la obligación de pagarle al soberano por la utilización de un determinado servicio que hubiera sido prestado. Después de la Segunda Guerra Mundial, la cual marcó de manera determinante la estructura cultural existente a nivel de todo el mundo, los recursos públicos pasaron a conformar parte de la política estructural correspondiente a las distintas naciones, ya sea en lo relativo a los recursos que provenían de pagos de los distintos tributos, como aquellos que provenían del endeudamiento público. O sea que con la Guerra Mundial no solo se dio varios cambios que se dieron a nivel del mundo, sino que también en cómo recaudar los tributos. Ustedes también, con la Segunda Guerra Mundial, también se empezó a establecer la Declaración de Derechos Humanos. Las naciones se empezaron a unir, se empezó a crear la Organización de las Naciones Unidas. O sea, la Segunda Guerra Mundial dio un impacto impresionante en todo el mundo. ¿Por qué? Por todas las muertes impactantes que se hicieron. Y me imagino que si no se hubiera dado esa guerra o esas muertes, jamás tal vez se hubieran cambiado varias cosas que se hicieron, porque especialmente declarar la Declaración de Derechos Humanos fue fundamental, porque ya entonces ya se podía pelear porque se respetaran esos derechos humanos. Entonces también dio el giro de que ya no hubieran regalías, de que ya no hubieran tasas, que ya no hubieran ayudas, sino que también vieran cómo se podían agenciar de cobrar tributos, impuestos, pero también lastimosamente los que tenían que hacerlos era el pueblo. Cada ciudadano ver cómo se podía cobrar un impuesto para que hubiera un ingreso y a la vez un recurso para poder cubrir necesidades. Ahora los recursos públicos del Estado de Guatemala. En nuestra sociedad guatemalteca, el presupuesto de los ingresos públicos con los cuales cuenta el Estado se encuentra dividido en recursos de capital y en fuentes financieras. Los recursos de capital son aquellos que abarcan aquellas entradas del país por las ventas de activos de capital fijo, como son aquellos que a continuación se indican: la venta de terrenos y tierra, de equipo, edificios y de maquinaria. Aquí lamentablemente, pues en Guatemala no sé que por ejemplo, el Ejecutivo tenga maquinaria para poder rentar, sino que ustedes se dan cuenta que la mayoría de carreteras o construcciones que lo hace, pues antes la empresa que se me viene ahorita a la mente era Sigma. Está Covial, que no sé si Covial pertenece a Caminos, que es parte del Estado. Covial sí es parte del Estado, pero por ejemplo, Sigma es una empresa privada que en vez de tener el Estado su propia renta de maquinaria, tenía que hacer concesiones con Sigma para hacer puentes, para hacer asfaltos. Entonces,
estos recursos de capital, yo siento que el Estado de Guatemala no cuenta, porque venta de terrenos, dice, tierras de equipo, edificios y maquinaria. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la mayoría de edificios, a veces que esté alguna institución, tienen que rentar. Por ejemplo, aquí, el Tribunal Supremo, el Registro de Ciudadanos, rentado. La Fiscalía del Ministerio Público, rentado. La única, el Juzgado de Paz fue donación que se le hizo de la municipalidad porque es parte de la municipalidad, pero fue una donación. Si no le hubieran hecho la donación, estuvieran rentando. Y ahí en vez de estar ingresando, más bien están saliendo erogaciones de dinero para pagar a estos edificios en vez de ingresar el dinero a la tesorería y poder cubrir necesidades. Las fuentes financieras en nuestra sociedad guatemalteca abarcan las diversas colocaciones de los bonos del dinero del país, así como también desembolso de préstamos, saldos de bancos, saldos de caja, recuperación de préstamos a largo plazo, recuperación de préstamos a corto plazo y venta de acciones de capital. O sea que las fuentes financieras de Guatemala pues son los desembolsos de préstamos, pero préstamos que hace nuestro país a otro país, donde de ver que los recursos o las recaudaciones que se dan aquí o los ingresos no son suficientes para poder cubrir todas las necesidades que hay. Entonces, que se ven en la necesidad de hacer préstamos y por eso está la deuda pública, que día a día crece más junto con los intereses por la mala administración que hay en nuestro país. Los ingresos corrientes se encuentran formados por ingresos tributarios y también por ingresos no tributarios. Los primeros se encuentran integrados por los impuestos, los que cuentan con la característica de ser los mismos contribuciones con carácter de obligatoriedad, sin que tenga la opción de una contraprestación. Además, no puede volverse a recuperar y son originarios de la debida potestad con la cual cuenta el Estado para la imposición de tributos a la comunidad guatemalteca, con el objetivo primordial de la obtención de los recursos financieros suficientes para el efectivo cumplimiento de los fines que debe de llevar a cabo. O sea que los impuestos es una obligación que tenemos nosotros como ciudadanos de cumplir para poder tener ingresos el Estado y poder cubrir así las necesidades del país. Los ingresos que el mismo obtiene también incluyen los intereses que se recaudan por la mora existente en el efectivo de pago de impuestos. Y eso ustedes no me van a dejar mentir, porque la SAT, si usted no cumple el día que tiene que ir a pagar un impuesto, por ejemplo, el de la calcomanía, si es y dan varios meses y uno se pasa, le cobran mora y eso es un ingreso para ellos. Por ejemplo, con el YUSI, pero ellos hay que ir a pagar en enero y van a pagar en abril, ya corre la multa. Igual, por ejemplo, con el boleto de ornato. Si el boleto de ornato está en enero, febrero y marzo, a 4, en abril ya empieza a 8 y si había que cobrarlo de 15 a 30, si hay que cobrarlo de 50 ya vale, si es de 75, 150. O sea que a la vez estas multas, moras o recargos son también ingresos que le favorecen al país. Así como también las multas que se hayan cobrado por demora o la falta de pago del impuesto. El autor Manuel Matutos Benaventes nos indica que impuesto es una cuota en dinero recabada por el Estado de los particulares y de acuerdo a las reglas fijas para financiar servicios de interés general de carácter indivisible. Los ingresos no tributarios son aquellos que comprenden las entradas al país de contraprestaciones que provienen de ingresos por conceptos de arrendamientos, tasas, previsión social, contribuciones y servicios relacionadas a la administración pública de Guatemala, así como también abarca algunas entradas al país sin la existencia de contraprestaciones, como son las multas, las donaciones
corrientes y las transferencias corrientes llevadas a cabo por el sector privado. Uno de los ingresos no tributarios que se me viene a la mente ahorita y que es una de las más importantes que ha sostenido al país durante la pandemia y ha sido sobre las cuales ha sobrevivido nuestro país. ¿Cuál es, Patojos? Las remesas. Las remesas. Las remesas. Las remesas porque, por ejemplo, ayer me estaba dando cuenta que Jimena tenía que exponer de las remesas y ella me decía que yo le explicara qué eran las remesas para poder ella explicarla un poco. Entonces vine yo a buscar la información y lo que me di cuenta, yo tenía la idea de que era un porcentaje que se dejaba, o sea, sí, cobran un porcentaje, pero a la larga en sí lo que yo comprendí es que las remesas es un sueldo que se manda a cada familia, porque es el sueldo que ayuda a cubrir educación, salud, vivienda. Y si esta persona no mandara a su familia, no pudiera cubrir ninguna de estas necesidades. ¿Y de quién es la obligación? Del Estado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no hay? Porque no hay suficiente empleo, no hay suficientes recursos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que emigrar a otro país para poder mandarle este salario a su familia. Y no es el salario mínimo, porque hay quienes tal vez sí mandan en un mes $100 o otros que mandan $200 o $300 que se compara no a un salario mínimo, pero a la vez es un sustento que tiene cada familia de nuestro país para poder cubrir estas necesidades que son obligación del Estado, así como es obligación que nosotros como ciudadanos contribuyamos a pagar nuestros impuestos, también es obligación del Estado cubrir estas necesidades básicas. El gobierno de Guatemala obtiene recursos para cubrir las necesidades del Estado a través de impuestos, ingresos propios, préstamos a nivel interno y externo, donaciones, colocación de bonos, entre otros. Vean que el gobierno de Guatemala debería de tener no solo la obligación de estarnos obligando a nosotros como ciudadanos contribuir al pago de impuestos, sino que también generar ingresos propios para también así poder contribuir y satisfacer mejor las necesidades. Como les decía yo, la MUNI tiene sus tasas, sus arbitrios, que bien, por ejemplo, por una certificación ahora se pagan 15 quetzales. Antes no se pagaba nada, solo iban y pedían la certificación y ahí. Entonces ahora se publicó la tasa de que cada certificación que lleguen son 15 quetzales y es un ingreso que tiene que ser bien utilizado y administrado porque está saliendo de la bolsa de cada persona y nadie sabe cómo le costó tener esos 15 quetzales para ir a pagar una certificación. La entidad encargada de recaudar recursos a través de impuestos es la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Decreto 1-98 del Congreso de la República, con excepción de los de que por ley administra y recauda las municipalidades. Los préstamos, las donaciones y colocación de bonos son administrados por el Ministerio de Finanzas Públicas. Elementos de los recursos públicos. El Estado como sujeto de la economía pública. B, los medios económicos que el Estado recibe en porcentaje en forma coactiva, o sea, por medio de los tributos. C, leyes reguladoras previamente promulgadas, principio de legalidad. Y D, la aplicación de los recursos al cumplimiento de fin y necesidad del Estado. Denme un ejemplo de una ley reguladora de recaudación de impuestos. El Código Tributario. Sí, el Código Tributario, pero también la que se me viene más a la mente es la SAT, la ley la ley de Superintendencia de Administración Tributaria, donde están ahí, no sé cómo llevan
su proyecto o su estudio de los impuestos, qué otro tipo de ley, además del Código Tributario, la SAT, a través de qué otro tipo de ley se pueden hacer tasas, arbitrios, contribuciones especiales. ¿Es pregunta, licenciada? Sí, es pregunta. No entraría ahí la Contraloría General de Cuentas. Ella es un órgano contralor y un ente fiscalizador. Bien, Mari. ¿Sabe por qué? Porque nos vienen a sancionar y nos dan sobre cada sanción el 25% del salario de acuerdo a la sanción. Sí, es un ente recaudador, pero yo a la larga tengo la duda si legalmente la Contraloría le da ese dinero a las arcas del Estado o bien ese dinero se queda dentro de la Contraloría. Y yo es más seguro que se quede dentro de la Contraloría. ¿Por qué? Porque los auditores tienen que venir y más de hallazgos tienen que encontrar. Diga, Rita. Licenciada, así como las entradas que se pagan para entrar al parque de Tikal, ¿esos fondos a dónde van a parar? Buena pregunta. ¿Dan algún tipo de ticket? Pero yo siento que se quedan ahí, Rita, ¿sabe por qué? Porque se lo van a utilizar para darle el mantenimiento al parque. Si lo que siento que más entra a las arcas del Estado son los impuestos que nosotros pagamos y que nos exige la SAT. Estamos en el registro mercantil. Está el registro general de la propiedad, que también el registro mercantil registra sociedades, registra pequeños contribuyentes. ¿A dónde creen que el registro mercantil lo que recauda lo manda para el Ministerio de Finanzas? Quiero respuesta. ¿Manda? Bueno, ahí sí que como que estamos algo en la luna, ¿verdad? De saber las recaudaciones que hace cada entidad, por ejemplo, en el organismo judicial, ¿verdad? Como ejemplo en los tribunales, todo cuando ponen multas o muy bien, don Ever. ¿A dónde? Las cauciones económicas, va a veces que son bastante, va a ver que hay unas que son hasta millonarias, ¿verdad? No, y de eso, muy buena pregunta, porque mire, pues, a veces le dicen a usted, mire, vaya a pagar tal multa y de luego se la vamos a devolver y le dan la cuenta del organismo judicial. ¿Y dónde está eso? Se queda en el organismo judicial y vamos a hablar eso. Por ejemplo, los auditores sancionan. ¿Y a dónde creen ustedes que se deposita ese dinero? A la Contraloría. ¿Y qué pasa? A veces dicen que entre los mismos auditores se reparten el dinero. Entonces, ¿por qué no vamos a esto también, don Ever? Que se hace ponen la sanción, la multa, usted la paga, usted sale de su proceso y sale libre y no le devuelven su dinero. ¿Qué se hizo? Ahí mismo se lo repartieron. Entonces, la única que yo veo y que la más que se ve enfocada en la recaudación y son impuestos, contribuciones que nosotros damos, es la SAT y es la que prácticamente es donde hay más recaudación, porque cuántos millones de carros hay y hay que pagar la calcomanía
y más. Por ejemplo, ahorita otros ingresos que tiene la municipalidad y que es de la municipalidad. Ahorita usted se estaciona en línea roja, lo multan. Y ahorita quedó establecido a través de un punto de acta del Consejo Municipal es de que si se impone la sanción a una persona que esté en línea roja, que no hay, solo se podrá impugnar que él lleve fotos donde muestre y pruebe que no estaba en línea roja, que la boleta que le llenó el policía municipal de tránsito estaba mal, que la placa, tienen que llevar pruebas suficientes para impugnar y que le quiten esa multa. De lo contrario, señor, vaya de una vez a pagar su multa a la tesorería. Entonces, es otra forma de recaudación, pero aquí todavía podemos ver un poco de esa recaudación de esos impuestos a través de los proyectos que pueda hacer el alcalde. Yo se los estoy mencionando ahorita, pero hay gente que ni siquiera sabe eso. Yo les voy a traer, cuando nos toquen las tasas, todos los tributos, todas las tasas o todo lo que ingresa o que nos cobran a nosotros como ciudadanos de los ingresos que van a dar a la MUNI. Y son especialmente de la MUNI. La MUNI los tiene que invertir en sus proyectos, pero la Contraloría, el organismo judicial y las demás entidades que yo le mencioné, no sé qué hacen el dinero. Si a la larga vienen, pero yo más que les digo es que ahí se queda. Ahí en la Contraloría, lo que fui a pagar yo de mi sanción, ahí tengo mi boleta de 6,000 quetzales que fui a pagar. ¿Y a dónde lo deposité? A la Contraloría General de Cuentas. ¿Y quién es el cuentadante de la Contraloría? El Contralor General, que es el que podría retirar ese dinero. ¿Verdad? ¿Alguien más? Si no, finalizamos y nos miramos mañana. Mañana miramos la clasificación de los recursos. Está bien, Lick, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lida. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Gracias, Linda licenciada. noche, licenciada. Feliz noche. No he calificado, pero voy a calificar en estos días.